Pues ya nos vamos, amigos, de esta super casa de Antigua Guatemala. Aquí está el Wallace ya listo para rodar. Yo creo que es la primera vez que salimos un poquito más cercano. Ay, hijo de la chinga. Un poquito más cercano a la hora acordada. Y es que ponernos de acuerdo es a veces un poco complicado. Ya nos vamos. Una última checada de que todo esté en orden. Acá llevo lo que necesito para colocar la última maleta. Y esta vez fui yo el último, el rezagado. Miren qué hermoso lugar. Aquí, muchas gracias a los sponsors que nos traen a puros lugares bien chingones. Y ahorita nos vamos a ir directamente hasta Río Dulce, una población cerca de un lago. Vamos a pasar por un libramiento de la capital de este hermosísimo país. Créanme, amigos, que Guatemala me ha sorprendido. Es realmente hermoso. Un país que, pese a que es pequeño, tiene una diversidad cultural imponente. Me gustaría que pudiera regresar pronto, porque hay muchas cosas por descubrir, por disfrutar. Y creo que sí es de gran ayuda poder conocer otras culturas. Créanme que no se van a arrepentir. Así que pues ya estamos en los puntos finales para despedirnos de Antigua Guatemala. Ya los chicos están más listos que yo. La cantidad de agua que nos ha caído aquí en Guatemala ha sido realmente demasiado. No puedo ni decirte la cantidad, pero ha sido una locura. Y la gente está acostumbrada a que llueva demasiado. De hecho, es el final de la temporada y la gente pues en este momento está viviendo unas lluvias atípicas, pues porque hay fenómenos meteorológicos que han afectado esa situación. Las calles de Antigua Guatemala no están preparadas ni para la explosión demográfica que han tenido. Cada vez más extranjeros vienen a vivir a la Antigua, y no los culpo, es hermosísimo este lugar. Y pues obviamente el drenaje y las condiciones de esa solve pues no son las más adecuadas, son muy antiguas. Por cierto, que ayer nos comentaba el taxista que de estas tierras es el cantautor, ¿no? Mejor dicho, Ricardo Arjona, guatemalteco. Yo no sabía, no tenía el dato perturbador. Por cierto que las referencias a Luisito Comunica son notables, ¿eh? Creo que la gente nos está ubicando como mexicanos, como pueblo, gracias a personas como Luisito, que lo ha hecho bastante bien. Y por todos lados nos sacan los datos perturbadores y nos hacen referencia a este muchacho. Así que vámonos, ya estamos en espera de Malongo, que por fin tuvo un descanso digno. Y es que sus compañeros de ruta son unos vatos que no duermen mucho, que digamos. Y pues obviamente el Malongo está acostumbrado a la buena vida. Ex-Rider.
Hasta luego, gracias por todo. Nos vemos. Y bueno, entonces por ahí algo se le enredó en la bota a Wallace, unos alambres con púas. Ya Mayongo lo está asistiendo y arranca esta aventura. Estas son las calles de Antigua Guatemala, un lugar de verdad hermoso, en serio. Nos esperan 7 horas de ruta y si son las 7:07, pues estaremos llegando un poquito después de las 2 de la tarde. Así que no estará fácil el día de hoy. Más sin embargo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Hoy es un día muy interesante para rodar y pues es un día laboral aquí en Antigua. Por eso vamos a ver mucha gente rodando, yendo al trabajo, a la oficina, a la escuela. Esta es la vida cotidiana de por acá. Y muchas gracias a todas las personas que nos atendieron en Antigua. De verdad, son muy cálidos con el turista, muy cálidos con el extranjero. Mira, por aquí vemos el arco de Santa Catarina ahí al fondo. Y aquí está ese jardín principal, muy hermoso. Y para allá está el Museo de Arte Moderno que te decía. Y pues la gente se mueve, como te comento, muchísimo en moto. Obviamente es uno de los medios preferidos. Y mira, estos son los parqueaderos de moto que están señalizados con una pequeña losa con una figurita de moto muy bonita. Pero el tema es que pagan estacionamiento. Es una especie como nosotros en México que tenemos los parquímetros. La cosa es que aquí las motos pagan y todo lo tienen que hacer a través en línea, a través de internet. Es algo muy curioso. Y todos los coches que se estacionan en la calle terminan pagando una cuota. Es parte de estas quejas que tiene el ciudadano de a pie de esta ciudad, que comenta que pues al parecer es una nueva implementación por parte del nuevo alcalde y del que no están nada a gusto, porque pues las motos son el medio de transporte de todos los días. Y bueno, así las cosas con la gente, con la población y sus gobiernos, que parecen ser esta clase de problemas que arrastramos por toda Latinoamérica en el día a día de la relación gobierno-ciudadanía, ¿no? Miren, está lleno esto de cafecitos, el viejo café, qué bueno es. En fin, muy bonito, muy pintoresco, ampliamente recomendable, ampliamente disfrutable. Aquí vemos a Malongo, que viene el día de hoy un poco más serio de costumbre. Y vean, estas calles son dominadas por Honda Navy. El letrero de curvas peligrosas solamente significa una cosa: acelera. Acelera y disfruta, porque esto está buenísimo. Es un gran día para darle macizo, aunque hay tráfico, como verás. Nos despedimos de Antigua ya oficialmente, ya pasamos el arco que te desea un feliz viaje. Y acá todo está en español y en inglés. La gente habla ambos idiomas de manera casi coloquial por la presencia del turismo.
se ha convertido en un segundo idioma, muy gentrificado, podríamos decir, muy cosmopolita, muy internacional. Gente de Europa, gente de Estados Unidos y muchos latinos, por supuesto, entre ellos mucho costarricense. Poca presencia de Venezuela, eso es algo que me sorprendió. Salvadoreños y mexicanos. Pues estamos filtrando ya por las calles de las inmediaciones de la ciudad capital del país, Guatemala. La presencia de las motos es notable. Y aquí está la cortesía para dejar que los locales se muevan como ellos mejor conocen. Bastante tráfico, como en todas las capitales de todos los países en Latinoamérica y en el mundo. Ahí están las indicaciones para ir hacia Mixco y Guatemala. Estos camioncitos son una chulada, es una herencia cultural muy interesante. Hay playeras, hay imanes, hay un montón de recuerdos de estos camiones porque los ves por todos lados. Son más viejos que la catapulta, pero eso sí, muy coloridos, llenos de acción, con choferes verdaderamente intrépidos. Y aquí estamos viendo un accidente. No sé qué habrá pasado, pero aquí un agente de tránsito nos está auxiliando. Creo que ese era el problema principal del tráfico. En fin, pues veamos qué sigue. Estamos tratando de evadir la entrada a la ciudad capital de Guatemala. Y es que el tráfico es monumental y nosotros nos dirigimos hacia Río Dulce. Ya nos desplazamos para precisamente evitar entrar a la capital, que se veía inmensa, con muchos comercios, mucha actividad y por supuesto muchísimo tráfico. Estas partes son muy habituales seguramente para todos nosotros como mexicanos, y los riders de Guatemala le pegan sabroso. Son verdaderamente intrépidos, manejan con mucha soltura. Y ya aquí en la capital o en las inmediaciones de la capital, pues ya se ven a los riders usando equipo de seguridad, por lo menos la básica, ¿no? Que sería en este caso el casco, algo que no habíamos visto mucho en otros departamentos. Acá en la capital sí lo usan, sí se nota, y también son más intrépidos. Eso también es cierto. Mira, aquí el metrobús se llama Transmetro. Y el carril que ocupa no es muy distinto a todos los demás, cosa que en Ciudad de México el carril del metrobús es claramente diferenciado. Acá el Transmetro corre sobre las vías habituales. Es un dato curioso. Aquí vamos a ver. Precisamente ahí vimos cómo el Transmetro viene en el carril de baja, pero no se nota una diferencia en el carril o en el material con el que está hecho el carril.
Y aquí nosotros nos vamos a desviar. Miren cómo son las paradas, las estaciones del Transmetro. La cantidad de motos es abrumadora. Ahí salvé un bache macizo. Siento que los riders guatemaltecos se están desesperando con nuestra manera de conducir. Creo que estamos siendo muy recatados el día de hoy. Ay, cabrón, ese es un carril de ida y vuelta. Está muy curioso. Ah, mira, un tuk-tuk. Estos carritos son simpatiquísimos. Fabricados por la marca hindú TBS. ¿Es normal este tráfico? Sí, es normal porque es la salida para, digamos, para Puerto Barrios y todo es normal. Ah, ya. Es normal. Muchos cruzaron acá y agarraron por allá, pero yo llevo rato, por eso no me he metido, porque si sigue más ya llevo 8 minutos. Me tiro para allá mejor. ¿Quién para dónde van? Para Río Dulce. Ah, sí, dale recto, pero es normal, no tengan pena, es normal. Muchas gracias, señor. Gracias. Llegué aquí recto. Muchas gracias. Con cuidado siempre. Gracias. Buenas, tus impresiones del tráfico de Guatemala. Estás en vivo para X-Rider. De la verga. Oye, parece Ciudad de México, ¿no? No mames, peor, güey. ¿Peor? ¿Sabes qué me caga? Que casi muchos vehículos son diésel, güey. Y se siente, o sea, me está picando la garganta. A mí ya me está picando la garganta. Qué pedo. Y uno pensando que vive en una ciudad contaminada, ¿no? No. Aquí yo creo que no hay verificación vehicular, no hay plan de doble no circula. Mierda, güey. Está durísima la contaminación, sin duda. Ahí tenemos el testimonio de uno de los riders invitados el día de hoy a través de los micrófonos. Estás en vivo, Wallace, a través de tu canal. A través de tu canal X-Rider. ¿Qué le pasó a tu GoPro, Wallace? Estás en vivo a través del canal de X-Rider. Después de la baja de la Insta360 tuvimos que reemplazar la cámara frontal por una GoPro 9 que traigo de backup y la base pues no dio más. Se dio, entonces ahorita la venía viendo así bailando y de repente... Bailando al ritmo de qué, al ritmo de perreo intenso. No, más como un ritmo de merengue. Merengladas. Empezó a mover y se cae y yo soy una persona tan habilidosa. Claro. La alcancé a tomar mientras estaba manejando a 120 kilómetros por hora. La agarré. Ya. Y dije, wow. También tomaste ese curso impartido por JP, ¿no? Ya es nato. Ah, ese es nato. Sí. Ya venía de fábrica, ¿no? Ah, muy bien, hermano. Ojalá lo tuvieras. No, yo no. Lo tuvieras, pero Yo no nací con ese privilegio blanco. me imagino. Claro. Cosas de blanco. Cosas de blancos, claro. No, tienes un... Malongo, estás en vivo a través del canal de X-Rider. ¿Qué te pareció Guatemala capital? Está desconectado. ¿Te lo dejo así? Un desmadre. Esa fue la respuesta corta, breve, sencilla, pero con toda la intención de Malongo. Es un desmadre la ciudad de Guatemala capital, no me cabe la menor duda. Estamos haciendo un tiempazo, pero creo que al Wallace ya le dio hambre. O eso parece indicar, porque viene... No sé qué estamos haciendo, no sé por qué bajamos la velocidad, veníamos dándole sabrosísimo. Y ahora venimos lentísimo. No sé qué pasa con el Wallace y sus señales. Por ahí creo que no ha cursado el diplomado de JP en señales avanzadas. Y eso es obviamente lo que nos está aquí confundiendo. Ya Malongo ya está de pie porque seguramente sus rodillas ya le están raspando nuevamente. En fin, pues no sé por qué bajamos tanto la velocidad. Veníamos
disfrutando bien macizo del día de hoy, que no nos ha tocado lluvia. Pero no hay que cantar victoria porque enfrente de mí están las nubes amenazando con dejarse caer. Miren el caudal de este río, tremendísimo. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta disminución de velocidad al estilo Wallace. Hay que decir que a Wallace le gusta lo bueno. Y estamos aquí en un comedorcillo que se llama San Martín. Ah, Caracas, se ve muy bueno. Hemos tenido un tour gastronómico patrocinado por el buen Wallace, que se ha encargado de llevarnos a lugares sorprendentes. ¿Y qué digo sorprendentes? Maravillosos, podríamos decir. Y el día de hoy no es la excepción. Estamos llegando aquí a este lugarcito que se ve fantástico. Así que creo que nos vamos a estacionar de las de acá. Para poder mirar el comedor mientras disfrutamos del refrigerio. ¿Qué pasó, Wallace? ¿Por qué nos detenemos? Bienvenidos a San Martín, el rancho. Ah, esta es una parada gastronómica. Obviamente. ¿Claro? Claro. ¿Claro? Este Wallace es de las personas más chistosas que conozco en la vida. Y ahora se puso la Translap aquí justo al lado de mí y yo creo que no voy a poder salir, amigos. Ponle una cobija y una almohada, güey. ¿Por qué? Esos son los chistes de Wallace, chistes verdaderamente complejos, difíciles de entender, de mal gusto, podríamos decirlo también. En fin, una parada veníamos muy bien, güey. ¿Y luego? ¿Para qué nos paramos? Mames, güey, ya hay que desayunar, güey, ¿qué hora es? Son las 10, güey. No vayas a adelgazar, ¿no? Rápido, y ya le damos duro. Está bien, pues. Mira, ve esto. Pan de muerto, güey. No lo puedo creer. Muertito tradicional. Pero ¿a poco aquí también celebran a los muertos, güey? Obviously. Es provincia. Hola. Oye, contéstame una duda. ¿A poco aquí celebran a los muertos también? Yo voy a cambiar mi pila. ¿Qué te pareció San Martín? Estás en vivo. El rancho, San Martín, el rancho. Es un lugar que siempre que vengo me encanta, güey. Es una gran opción si vienen a Guatemala y van para Izabal. Pararse a comer aquí en el rancho es una gran opción. Fíjate que se ve mucha presencia de Suzuki. El emblemático modelo, el GN125, muy popular. Y las versiones chinas del mismo modelo también son muy populares. Y aquí es una marca muy posicionada, Suzuki, Honda. Este puente está bastante viejo. Vámonos. Ya estamos a punto de llegar a Zacapa. Y que tengo un dato perturbador: el ron Zacapa no se hace en Zacapa. Ese es un dato extraño, ¿no? Ya se cumplen 5 horas de haber iniciado esta travesía. Ya son las 12 del día y el calor es notable.
más de 5 horas rodando. Y estamos llegando a la gas. Ay, güey. Hay muchas gasolineras constantemente durante todo el camino, así que casi es muy seguro venir tranquilo, no va a pasar nada. Hay demasiada gasolina y de bombas certificadas. Esta es una Shell, pero hay muchísimas. Ay, estoy estirando un poquito porque sí, es un poquito cansado. ¿Qué dice el calor? Está bueno, ¿eh? Dice que en barrio ya está lloviendo, ¿eh? ¿Que en dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Está lloviendo? Yo creo que sí. Estamos como a 3 horas. ¿La de Dulce? La de Dulce está entre 1 hora y 45 minutos. Ya estamos cerca. 1 hora 45 nos afirma el buen compa de la bomba. Son exactamente las 12:30. 7,800 kilómetros cumplidos. Así que es momento de darle a la acción. Yo creo que estaremos llegando en 2 horas. Así que te llevaré escenas de nuestro arribo a Río Dulce. Se pronostica lluvia más adelante. Ya veremos qué tal. Mira, ahí están vendiendo rambutanes. Qué curioso cómo se vende a pie de carretera el rambután. Y algunas otras cosas, como esto me parece ser un mamey y mandarinas. Estamos por pasar seguramente en un puente, pero es enorme el río que viene al lado de nosotros. Enorme, de verdad, de color chocolate. Y prendí la cámara porque quiero mostrárselos, que no se me vaya esa toma, ¿no? Pero es enorme el río. Me recuerda mucho a el Paraná de Brasil, Paraguay y Argentina. Así de ancho. Bueno, el Paraná es mucho más ancho, pero ese es tremendo también. Espero que pronto podamos cruzarlo para que puedas admirar esa majestuosidad de este río. Voy a investigar en Google cómo se llama este río para llevarte el dato preciso y colocártelo por aquí. Pero de verdad es enorme. Hacer un rebase en estas condiciones está complicado porque hay mucho tráfico de contraflujo. Y en aquí adelante, digamos, en este atracón en el que estamos, vienen 2 trailers pegaditos. Y Wolz lo está pensando más a partir de que le dijimos que lo íbamos a acusar con Mónica. Pero miren, desde aquí se ve un rebase bastante arriesgado. Pero Wolz lo hizo posible nuevamente. Por ahí el malhumo me está diciendo que le puedo dar. Vaya, excelente. Excelente aviso de Malongo. Por esa razón pudimos hacer ese rebase. Porque yo no tengo los nervios de acero que tiene Wolz. Hay que recordar que él también tomó un curso de certificación con JP sobre nervios de acero. Aquí está el puente, se tardó mucho en llegar. Espero que se logre captar la majestuosidad del río. No, este no es. Este quizás sea un brazo del río que veníamos viendo, porque de verdad era enorme.
y este era muy pequeñito. Sin embargo, quizás más adelante lo topemos para llevarte el dato. Yo creo que este puente sí se ve un poquito más majestuoso que el anterior, no. O sea, sí está más ancho, tiene más caudal el río, pero no es el que yo te decía. Se cumplen las primeras 7 horas rodando y todavía nos hace falta un ratito, nos hace falta 31 kilómetros. Así que estaremos llegando cuando el odómetro marque 7.924 kilómetros aproximadamente. 7.924 kilómetros. Y estaremos entrando ya propiamente a Río Dulce. Oh shit. Este tráfico está loco. Estamos a 20 kilómetros exactos. Te preguntarás, pues, ¿cómo? Si ya debiste haber llegado. Y la realidad es que tomamos un atajo que requirió un ajuste del GPS. Y el caso es que vamos a llegar cuando el odómetro marque 7.940, 41, y ahorita estamos en 7.920, así que en 20 kilómetros estaremos entrando a Río Dulce, Guatemala. Bienvenidos a Río Dulce, amigos. Ya estamos en el lugar de destino. Se ve bastante lindo, hemos pasado algunas instalaciones interesantes y ya estamos aquí. Estamos por cumplir, van a ser las 3 de la tarde, lo que equivale a 8 horas de viaje. De las 7 de la mañana, 7 más 8 son 15. Y casi estamos por cumplir. Por 6 minutos. Hay que considerar que nos tomamos un desayunazo increíble, y ese desayuno nos debió de quitar aproximadamente 1 hora. Así que si vienes directamente desde la hermosísima ciudad de Antigua hasta acá, pues considera que se trata de 7 horas de camino. Y este es el río que yo buscaba mostrarte, porque nos hemos venido desplazando casi a un costado, y aquí lo vemos en su magnitud más hermosa. Ahí está nuestra bandera, la bandera nacional de Guatemala, mi tierra natal. Qué hermoso, hermosísimo lugar. Miren, la extensión es tremenda. Como me recuerda al Paraná. Un saludo a Anika Jutsu. Tremenda la Ani. Nos hizo falta en este viaje. Una aventura épica el día de hoy. 8 horas dándole macizo. Está bien chingón este lugar. Y ya se siente el nivel 0. Estamos a 0 metros del nivel del mar. Y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos a Río Dulce, amigos. Obviamente sí se trata de una población que no tiene comparación con la antigua. Esto es un poco más rural, pero se nota la efervescencia comercial. Me recuerda un poco a Pochutla, de allá de mi otra tierra natal, Oaxaquita la Bella. Vamos a darle el paso a la gente.
que tiene que cruzar de un lado a otro de esta calle principal. Allá hay una tienda de playeras deportivas. En fin, aquí es el mercado, la actividad comercial por excelencia de Río Dulce. Y nosotros nos dirigimos hacia algún lugar donde vamos a pasar la noche. Aquí nuestro amigo el Foli nos acaba de dar el paso. Seguimos avanzando. Qué hermoso lugar. Pues hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía de la hermosísima antigua Guatemala al también hermosísimo Río Dulce. Y pues seguimos aquí conociendo. Vamos a llegar a donde nos estaremos hospedando. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Ustedes saben quiénes son, por hacer posible este viaje. Y vamos a llegar. Te voy a llevar escenas ya de cuando estemos en el lugar. Mientras tanto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta travesía. Casi no llevé escenas de la carretera porque ayer le jalaron las orejas al Wallace. Así que vamos a tratar de ser más discretos, porque alguien por ahí está viendo estos videos. Un saludo. Ah, no manches, pinche Javi, güey. ¿Qué pedo? Se apendejó mi Javi. Ya está cansado, yo creo. En fin, gracias por ver estos videos y nos vemos en una próxima aventura. Te dejo escenas de lo que será el arribo. Adiós. Me recuerda tanto a la costa oaxaqueña este lugar. Y algo de lo que me acabo de dar cuenta es que no compramos repelente. Y me temo que va a estar salvaje la acción con los mosquitos. Quizá eso sea lo primero que debamos hacer. Adquirir un repelente. Estamos llegando a lo que será nuestra estancia. Uy, aquí venden cerveza Gallo. Fíjense que el eslogan de la cerveza Gallo es la mejor cerveza. Y sí, o sea, sí es buena, me parece muy rica, muy refrescante. Y hace muchos años existía su principal competencia, que es la cerveza Cabro. Y precisamente Gallo, que tenía mucho más poder económico, adquirió la cerveza Cabro. Así que ahora Cabro y Gallo pertenecen a al mismo dueño. Es una historia más de el monopolio empresarial. Y a mí me gusta la cerveza Gallo, pero me gusta más la Cabro. Dicen que es más amarga la Gallo. A mí me parece irrelevante ese punto. Bienvenidos a Río Dulce. Como verán, nuestro amigo Malongo está agotado. Otra vez, sudando. El calor lo mata. ¿Cómo estás, amigo? Aquí
Desde aquí se puede ver. Gerson, ¿te llamas? Gerson. Eso, chinga. Un sobrino Gerson. ¿Y qué? Yo me acordé por eso. ¿Y qué moto tienes? Ah, un Suzuki nomás de 125. ¿La 125 GN? Ajá, así. Eso, chinga. ¿La F o la H? No, yo creo que la H, ajá. Muy bien. A todos les preguntan. Es que se detecta quién anda en moto y quién no, güey. Ajá. ¿Sí o no, Gerson? Sí, así es. A huevo.